Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Mercados por Chacra TV. Les voy a estar contando un resumen de lo que vino pasando, sobre todo en la última semana, en los mercados. Bueno, en principio hablando del mercado internacional, un poco de lo financiero y lo que viene sucediendo, se sigue dando la campaña de vacunación a nivel mundial contra el COVID, pero hay algunos países que siguen con las políticas de restricción y sobre todo pensándolo a nivel económico con las políticas de estímulos económicos, que eso lo que va a generar a lo largo de todo el 2021 es, por un lado, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento a nivel mundial, el efecto rebote después de un año en donde a nivel mundial el PBI cayó fuertemente, y también de las principales economías del mundo, salvo China. China fue el único país o de los pocos países que tuvo un crecimiento de su PBI en el último año, en pleno año pandémico, y es esperable que en el 2021 el efecto rebote y las políticas de estímulo que se dieron en gran parte de los principales países de mayor crecimiento de su PBI se dé también en este 2021. Hay que ver la implicancia sobre todo en Argentina, aunque el PBI, digamos, se espera que también sea positivo frente a lo que sucedió y la fuerte caída que tuvimos en el 2020, pero hay que ver qué pasa con esta política de campaña y cómo se van generando las relaciones, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos ha asumido un nuevo presidente en este 2021, Biden, hay que ver, Biden, hay que ver qué sucede y cómo son las políticas que se empiezan a dar en Estados Unidos y la implicancia y el impacto que va a tener a nivel mundial. Ya pasando un poco a los mercados, pensando también en los insumos, hemos tenido una importante suba de los precios de los fertilizantes en los últimos 3 meses. Desde que arrancó el 2021, los fertilizantes vienen creciendo en precio fuertemente, y esto se debe, por un lado, a que en el 2020 el precio del fertilizante se mantuvo, no acompañó la suba de los precios de los granos que tuvimos a partir de julio del 2020. Entonces hoy se da un reacomodamiento de precios desde el lado de los fertilizantes. Tuvimos también una importante suba de precio del petróleo, hoy está cotizando en torno a los 55, 65 dólares por barril, cuando en plena pandemia el barril ha cotizado inclusive en negativo, o sea, una suba importante del petróleo. Los fertilizantes, uno de los principales insumos para producir los fertilizantes es el petróleo, así que también se dio esta suba de los fertilizantes por ese lado, y por el otro porque nos encontramos en un momento típico de estacionalidad de la suba, dado principalmente porque empieza toda la demanda fuerte de fertilizantes del hemisferio norte. Entonces hoy tenemos una suba importante del fosfato de amónico y de la urea, que lo vemos principalmente cuando empezamos a hacer los márgenes para la próxima campaña, el impacto que va a tener esta suba en este insumo tan importante para los granos, y empezar a seguir de cerca estas relaciones insumo-producto que nosotros hacemos hincapié. Hace un mes atrás las relaciones eran positivas para todos los granos, hoy ya empezamos a ver que no son tan positivas dependiendo del grano en el que nos paramos. Entonces es importante empezar a mirar los insumos de cara a lo que empieza también, o empezamos a analizar de lo que es la campaña 21-22. También de la mano del comienzo de esta campaña 21-22 empiezan las siembras en Estados Unidos. En las próximas semanas se va a empezar a implantar lo que es el maíz, campaña 21-22, y ya empiezan a aparecer los mapas de Estados Unidos, siendo, digamos, en el cinturón maicero, apareciendo unos principios de sequía en los principales estados productores. Hay algunos manchones de sequía en Illinois, en Iowa, en Indiana. Entonces son factores que de cortísimo plazo el mercado va a estar empezando a seguir, porque obviamente si esta sequía se profundiza va a tener un impacto importante en el desarrollo de la siembra de Estados Unidos. Primero empieza sembrando el maíz, después sigue con la soja, pero bueno, empieza, digamos, todo lo que es la campaña 21-22, sin olvidarnos que se espera un importante crecimiento en área tanto en maíz como en soja, y que los stocks tanto de maíz como de soja en Estados Unidos están muy ajustados. Nosotros hacemos análisis de escenario posible de rendimiento, y la realidad es que lo que arroja es que ante una caída del rendimiento a niveles promedio, inclusive dentro de los mínimos de los últimos 5 años,
manteniendo esta demanda, que la realidad es que la demanda está siendo importante tanto en maíz como en soja, vamos a ver un escenario ajustado de stock final de Estados Unidos, y eso nos puede arrojar cierto sostén de precios si lo vemos de largo. Obviamente todavía falta un montón, como les decía, todavía Estados Unidos no está sembrando, va a empezar en las próximas semanas, pero son factores que van a tener gran implicancia en el mediano plazo en cuanto a los precios internacionales y obviamente que van a tener impacto en el mercado local. Centrándonos en soja principalmente, o sea, como les decía, Estados Unidos va a empezar a sembrar, se espera que Estados Unidos tenga un incremento de área, pero vamos a estar con stock hiperajustados en soja en Estados Unidos, un stock en torno a las 3 millones de toneladas, muy por debajo de lo que sucedió en las últimas campañas, y eso va a presionar sobre todo lo que suceda con la cosecha. Sobre todo pensando que Estados Unidos, además, en este momento, tampoco está teniendo grano disponible como para vender. Está teniendo una importante tracción de la parte interna del mercado, digamos, todo lo que tiene que ver con molienda en Estados Unidos, y por el otro lado, la demanda propiamente dicha de exportación, que principalmente en los últimos meses ha venido de la mano de China. Obviamente, el mercado lo que está esperando es que entre Brasil finalmente con la cosecha, con los 135 millones de toneladas que se estiman de producción de Brasil. La realidad es que Brasil viene retrasado en su cosecha de soja por exceso de lluvias en los principales estados productores, sobre todo si nos posicionamos en el centro-oeste de Brasil, más principalmente Mato Grosso. O sea, esta cosecha sigue retrasada, pero la realidad es que la mayoría de las consultoras, inclusive la CONAB, que es el Departamento de Agricultura de Brasil, sigue estimando una cosecha récord para este país. Entonces, el mercado hoy se encuentra ante una escasez, digamos, Estados Unidos casi no tiene grano de soja para exportar, se está esperando fuertemente esa entrada de Brasil, que viene bastante retrasada. Digamos, nos encontramos con los compromisos de la exportación de Brasil y los barcos en los puertos esperando que llegue este grano, pero la realidad es que seguimos retrasados y eso es parte también del sostén de precios que estamos viendo en Chicago. Hay que ver qué sucede, cómo reacciona el mercado hasta esta entrada fuertemente de volumen de Brasil, estas 135 millones de toneladas. Eso por un lado, y por el otro, pensando ya en el mercado local, esta última semana se dieron fuertes precipitaciones en gran parte del territorio nacional, que eso benefició la terminación del llenado de granos de soja. Obviamente vamos a tener una menor producción, hay en zonas que están mucho más perjudicado el cultivo, y hay que ver finalmente cuánto termina siendo esa producción, pero digamos, según las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario, nos vamos a estar encontrando hoy en principio con 44 millones de toneladas. El productor estuvo vendiendo soja, no tanto como otros años, o sea, las ventas anticipadas vienen siendo un poquito por debajo de lo que fue el año pasado, pero en torno al promedio de las últimas 4 campañas. Se aprovecharon estos precios. Hoy estamos hablando de una soja mayo en torno a los $330. La realidad es que para aquellas empresas que no hayan realizado una venta tan anticipada y tengan necesidades financieras al momento de cosecha, sigue siendo un buen valor para captar. Si lo comparamos con la capacidad de pago de la industria de la exportación, hoy nos están pagando con un descuento, o sea, la capacidad sería quizás $1 más arriba, pero la realidad es que no deja de ser uno de los precios más altos de los últimos años. O sea, si vemos la cotización de la soja en los últimos 5 años, la realidad es que estamos muy por arriba con estos $330, o sea que sigue siendo un buen valor para captar para aquellas empresas que no hayan realizado un gran volumen de venta anticipada, obviamente ante la incertidumbre productiva que se dio sobre todo en el último tiempo ante la falta de precipitaciones. Pero bueno, eso como resumen en soja. Entonces hay que empezar a ver qué pasa en Estados Unidos, empieza la siembra y qué impacto tiene sobre eso, cómo se va a manejar la demanda, China si va a cambiar el posicionamiento, que es lo más probable de estar sobre Estados Unidos comprando soja, hoy pasar a estar en Brasil, principalmente porque Brasil viene retrasada, pero ya va a terminar de entrar todas esas 135 millones de toneladas de oferta al mercado. ¿Y qué va a empezar a pasar con la cosecha argentina? ¿Y cómo va a vender el productor? Y por el otro lado, ¿cómo se va a comportar la demanda, o sea, la exportación
y la industria en pleno momento de cosecha, que generalmente se empiezan a dar estos descuentos, obviamente, porque el productor está con necesidad de vender y la exportación y la demanda se posicionan sobre eso y empiezan a pagar con descuento. Bueno, eso es todo por ahora, vamos a un corte y enseguida volvemos. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Bueno, y ahora continuando con el programa Mercados por Chacra TV, vamos a hablar un poco del mercado maíz y el mercado de trigo. Por el lado del maíz, como les contaba en la primera parte, estamos hoy pensando ya en lo que va a pasar con Estados Unidos, campaña 21-22. Ya empezamos con el comienzo de las siembras, hay que ver qué sucede con estos principios de sequía que aparecen en los principales estados productores de Estados Unidos, pero quizás la noticia más importante que tuvo la última semana vino de la mano de la demanda. ¿Qué pasó esta semana? Y apareció de nuevo China. China, recordemos, no era un país de gran implicancia en el mercado de maíz, o sea, gran productor. China produce en torno a 200 millones de toneladas, pero lo que produce lo consume de manera interna, no lo exporta y no tenía un gran volumen de importación. Estamos hablando de que en los últimos 10 años China en promedio importaba 5 millones de toneladas de maíz. ¿Qué pasó en esta última campaña? En esta última campaña, en lo que es campaña 2021, se empezaron a dar noticias sobre compras de China sobre Estados Unidos en maíz. Y pasamos de una estimación de 7 millones de toneladas de importación a hoy en día tener una estimación de 24 millones de toneladas de importación de China, todo, digamos, lo que sería completo el ciclo comercial 2021. De estas 24 millones de toneladas, China ya lleva compradas 18 millones de toneladas sobre Estados Unidos. Esto fue, digamos, parte de la suba que hoy vemos en el mercado de maíz, sobre todo en Chicago. Hoy estamos hablando de que el maíz cotiza por arriba de los $210 por tonelada en Chicago, y este precio principalmente lo dio o lo formó o ayudó a fomentar esta suba las compras de China sobre Estados Unidos. En la última semana, China informó ventas sobre Estados Unidos en 3,8 millones de toneladas. Estados Unidos diariamente publica, digamos, volúmenes por arriba de 1 millón de toneladas de compra como noticia, y 3 días consecutivos se dieron estas noticias de compra de China sobre Estados Unidos. Esto hizo subir el mercado en algunos momentos, obviamente, porque es una noticia muy positiva, y que lleva, sobre todo, si lo vemos en el balance de oferta y demanda de Estados Unidos, a que Estados Unidos se encuentre muy ajustado en cuanto a disponibilidad para exportación de grano. ¿Qué quiere decir esto? El USDA estima que Estados Unidos va a exportar en torno a 61 millones de toneladas, 66 millones de toneladas de maíz al mundo,
de las cuales ya tiene comprometido el 96%. De este 96%, no solo obviamente vendió a China, también aparece México, aparece Corea del Sur, que son grandes importadores de maíz, pero la realidad es que China no era un jugador importante dentro del mercado de maíz en cuanto a importaciones, y este año fue parte de lo que movió el mercado estas compras. Entonces es muy importante esto y cómo va a traccionar, porque por el otro lado, y en la misma semana, salieron noticias de que el gobierno chino lo que quiere es justamente disminuir, digamos, por aparición de nuevo de focos de fiebre porcina en China, como que podría llegar a disminuir la oferta de grano, tanto de maíz como de harina de soja. Y obviamente eso va a tener un gran impacto en el mercado, porque venía siendo, o principalmente se dio en los últimos meses, China como gran actor de maíz, y ahora el gobierno chino sale a decir como que es posible que baje esa demanda. Obviamente eso va a tener implicancia en el mercado, porque se viene dando que va a entrar Brasil, va a entrar Argentina con el mercado de maíz, y si no hay demanda, obviamente eso podría llevar a una caída de precio. Hay que ver qué sucede en las próximas semanas en cuanto a esta demanda china, que sorprendió esta semana, por un lado por la aparición como comprador, y por el otro lado por las noticias de que podría igual reducir esa demanda en los próximos meses. En cuanto al mercado sudamericano, Brasil, como les comentaba al principio, sigue con los retrasos en cosecha, y eso tiene gran impacto en la siembra del maíz de safrinha, que se siembra atrás de la soja, y obviamente eso viene también, como viene retrasada la cosecha de soja, viene retrasada la siembra de maíz. ¿Qué pasa? O sea, el USDA, la CONAB y de diferentes consultoras de Brasil siguen estimando que Brasil va a tener una muy buena cosecha de maíz, en torno a los 108 millones de toneladas, pero hay que ver qué sucede, porque mientras más se retrasa esa siembra, queda por fuera del periodo típico de lluvias en Mato Grosso, y eso podría tener obviamente un impacto en el rendimiento final. Inclusive puede aparecer que toda el área que se pensaba sembrar haya parte que no se siembre, porque justamente podría quedar fuera de la fecha óptima en donde existen lluvias en Mato Grosso y obviamente el productor decida no sembrar. Entonces eso es una incógnita, hay que ver qué sucede, sobre todo pensando a finales de marzo, que es como la fecha límite que tienen para ver qué sucede con esa siembra del maíz de safrinha, y por el otro lado el impacto que puede llegar a tener en el comercio mundial. ¿Por qué? Porque el maíz de safrinha de Brasil es el que, digamos, se destina principalmente a exportaciones, aparece en el mercado como oferta en julio, agosto, septiembre, que son los momentos de cosecha, y Estados Unidos, como les comentaba al principio, hoy ya vendió el 96% de su proyección de exportaciones, y recién vuelve a entrar la oferta al mercado en septiembre. Entonces Estados Unidos podría quedarse sin oferta en el mercado. Brasil podría verse reducida, y obviamente también a nivel local vamos a tener una caída de producción del maíz, y obviamente eso podría llegar a tener un impacto en las exportaciones. Entonces eso podría generar que haya una menor oferta de grano disponible en el mercado, por lo menos hasta que vuelva a entrar Estados Unidos, y eso podría llegar a generar subas o inclusive mantenernos en estos niveles de precio en el mercado internacional. Yendo al mercado local, como les comentaba también en soja, se dieron lluvias esta última semana que favorecieron sobre todo lo que es el maíz tardío. Estamos en gran parte en floración, en llenagranos, y eso podría llegar a tener un impacto favorable en lo que es la terminación del cultivo, y ver finalmente cuándo va a ser la cosecha, cuánto va a ser el volumen total de cosecha en Argentina. Se estima en torno a 45 millones de toneladas, y obviamente ya empiezan a cosecharse los primeros lotes de maíz temprano, y hay que ver finalmente cuánto termina siendo el volumen total de temprano y cómo podemos competir. Obviamente esta oferta entra al mercado, sin embargo, a pesar de estas caídas, hoy tenemos muy buenos precios, o seguimos con precios por arriba del promedio, como comentábamos en soja, seguimos con precios en torno a los $200 en maíz, que la realidad es que es un muy buen precio si lo vemos a nivel comparado histórico. O sea que es imposible, que es posible seguir captando buenos precios a pesar, digamos, de el reacomodamiento que hubo en el último mes, y hay que ver qué sucede con esto que les comentaba de la demanda china y demás, y qué implicancia puede llegar a tener el mercado. Eso en cuanto a maíz. Si vemos campaña nueva, digamos, lo que es trigo, ya pensando también en trigo en Argentina 21-22,
como les comentaba al principio, tener en cuenta los insumos, empezar a ver qué puede llegar a pasar con los fertilizantes, empezar a ver las relaciones insumo-producto, los canjes que siguen siendo favorables si lo vemos en cuanto al precio futuro de trigo. También tener en cuenta a nivel insumos que vamos a encontrarnos en una campaña o en un año en el que debido a estas políticas de estímulo a nivel mundial va a haber una inflación en dólares que claramente va a tener impacto en el precio de los insumos, que también son en dólares. O sea, también tener en cuenta eso, que va a tener impacto en nuestros márgenes. Y por el otro lado, empezar a mirar, como decíamos en Estados Unidos, estos principios de sequía en los principales estados productores, también tener en cuenta que se empieza a mirar una campaña que podría tener en Argentina una aparición de una niña. Obviamente eso va a tener impacto y empezar a mirar eso de cerca como para ver cuál es el área que vamos a destinar a los cultivos de fina, cómo vamos a llegar con la finalización de la cosecha gruesa con el agua en el perfil, pero si lo miramos netamente en precio, tenemos un mercado internacional que también se encuentra sostenido, por un lado, porque el maíz y el trigo son sustitutos por ser forrajeros, entonces la suba de uno de los commodities también acompaña a la otra, es decir, la suba del precio del maíz acompaña al trigo y viceversa. Y por el otro lado, porque en lo que es campaña 21-22 en el hemisferio norte de trigo, ahí hubo problemas productivos, en Rusia y en Ucrania no se pudo sembrar todo el trigo de invierno que se quería por falta de precipitaciones. En Estados Unidos también hubo principio de sequía en los estados de las planicies americanas donde se siembra el trigo de invierno. Entonces hay que ver cómo finalmente termina impactando o cómo finalmente está en el estado de estos cultivos y cómo se da la siembra del trigo de primavera. Entonces eso también va a tener implicancias en el mercado de trigo y a la vez en el mercado local empezar a mirar, digamos, qué es lo que vamos a decidir sembrar, mirar la parte climática, mirar los costos, esto que hablábamos de los insumos, que hoy en principio estarían más caros que la campaña pasada, entonces eso obviamente reduciría un poco nuestro margen, y no dejar de mirar que el trigo, campaña 21-22, hoy la posición enero 22 en el término, está cotizando en torno a los $200 por tonelada. Si lo vemos en la historia, como hablábamos en soja, como hablábamos en maíz, se encuentra por arriba del promedio de los últimos años. Si ya tenemos decidido sembrar, nunca vamos a malvender a $200 por tonelada de trigo, pero obviamente siempre en bajísimas proporciones porque todavía falta mucho por delante, digamos, falta sembrar, hay que comprar insumos y demás, pero no dejar de mirar que este precio es interesante. Entonces, para resumir el programa de hoy, tener en cuenta qué va a pasar con la demanda china, sobre todo si pensamos en maíz, el impacto que puede llegar a tener en el mercado que China finalmente tenga una política de reducción de importación, porque los focos de fiebre porcina de nuevo empiezan a ser más grandes de lo que se espera en principio. ¿Qué va a pasar con la siembra del maíz de la campaña 21-22 en Estados Unidos? ¿Y qué suceda finalmente con la campaña sudamericana? ¿Cuándo va a terminar sembrando Brasil el maíz de safrinha? ¿Y cómo finalmente va a ser el resultado de la campaña en Argentina del maíz, que obviamente ya hablamos de una reducción en producción, pero hay que ver finalmente cuánto termina siendo? Bueno, eso es todo por hoy. Los esperamos el próximo programa. Muchas gracias.